Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana que nos da la oportunidad, nuestro Padre Celestial, de respirar, de despertarnos, de darle gracias a Dios, porque es importante que nosotros seamos agradecidos con Dios. Desde el momento que nos levantamos, decimos gracias Dios por este día. Gracias Dios por esta oportunidad que me das. Dile, Señor, para buscarte, para honrarte, para poner por obra tu palabra. Dile, Señor, quiero hacerte fiel en esta mañana. Quiero hacerlo agradable delante de tus ojos. Quiero cambiar mi vida. Dile, Señor, quiero volver mi corazón hacia ti. Quiero darte las gracias. Quiero, Señor, dile que tú pongas los ojos en mi vida. Dile, Señor, quiero que hagas algo en mi vida. Quiero poner por obra tu palabra. Quiero buscarte. Quiero entregarme. Dile, Señor, sáname. Señor, interviene en mi vida. Pídele al Señor, queridos hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor ya estás cansado, no de la vida, sino de la vida que llevas. Una vida en pecado, una vida en desorden, una vida quizás que necesitas la fortaleza, pleitos en la casa, situaciones fuertes en las familias, en los hijos, en el matrimonio. Estás cansado, estás cansada, pero pídele a nuestro Señor Jesucristo que intervenga en tu vida. Haz un compromiso con Él, haz un pacto con Él de que lo vas a buscar, que vas a entregar tu vida y vas a ver cómo Dios interviene. Vas a ver cómo Dios muestra su misericordia, su bondad en nuestras vidas. Vas a ver cómo Dios automáticamente se apiada del hombre que le pide ayuda. Si algo nuestro Padre Celestial no se niega, es ayudar al hombre. El corazón constrito y humillado reconoce que necesita la ayuda de Dios. El problema de mucha gente, queridos hermanos, es que el hombre no reconoce que necesita la ayuda de Dios. Para mucha gente dice: yo necesito a Dios, pero hoy no tengo tiempo para buscarlo. Hoy no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer. Hoy mi vida necesita más de otras cosas que de Dios. Mañana busco, pasado busco. Señor, dice que no todos ayudas. No a todos Él interviene. ¿Por qué? Porque la gente no lo busca de corazón, no lo busca con realmente buscando la ayuda del Señor. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo, disponte realmente a tener un corazón que necesite de Dios, que realmente ame al Señor, ame a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de vida para tu vida, para mi vida. Mire, qué tan importante es buscar al Señor, hermano. Nuestra vida todos los días necesita a Dios. Si nosotros no buscáramos al Señor, nosotros no estamos aquí, queridos hermanos, porque queremos hacer publicidad, por ser reconocidos, sino porque entre más nos metamos con Dios, más nos damos cuenta que estamos mal, más nos damos cuenta que necesitamos de su presencia, más nos damos cuenta que nos falta mucho por cambiar. Y la única manera de saber que estamos haciendo lo correcto es metiéndonos con Él. Es cada día esforzándonos. Así conoceremos, por eso dice, y la verdad nos hará libre. ¿Por qué la verdad nos hará libre? Porque la verdad hay que buscarla. La verdad es como una piedra preciosa que hay que buscarla, hay que profundizar donde ella esté. Por eso vivimos tiempos de un mundo lleno de polarización religiosa,
Vivimos en un mundo lleno de sincretismo religioso, donde una polarización religiosa lo podemos definir como hoy se vive un evangelio donde cada quien lo entiende a su manera, de una manera personal. Pero cuando hablamos, queridos hermanos, de una vida, no solamente de una vida polarizada, sino un sincretismo religioso. Vivimos en un mundo donde cada quien forma una religión de acuerdo en todas las iglesias que ha pasado. Formó criterios, formó su propio evangelio de acuerdo a lo que ha aprendido en todas las iglesias que ha estado. Pero la polarización religiosa es aquella que vive cada el creyente o una iglesia vive su religión a su manera, vive el evangelio a su manera. O sea, se amarra, se estanca, se divide de una manera personal, de una manera dividida. Cuando nosotros vivimos una vida dividida, rompemos con la unión congregacional, vivimos un sincretismo. Sincretismo es la unión de todas las religiones, de todo lo que se ha aprendido, y formar un criterio propio de un evangelio propio, de una religión propia, de una creencia propia, que se aleja cada día más de la verdad de Dios, que se aleja cada día más de los propósitos divinos. Esa polarización ha hecho que el hombre se mantenga siempre, queridos hermanos, lejos de la unidad, lejos de la igualdad, dentro de la misma iglesia, dentro del propio corazón del hombre, en las iglesias denominacionales. Hoy vivimos un evangelio en desacuerdo, un evangelio donde no hay una misma fe, donde no hay un mismo Señor, donde no hay un mismo bautismo, donde no haya un mismo Espíritu, donde hay un mismo Padre, un mismo Hijo, un mismo Evangelio, como dice en el libro de Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vea lo que dice. Fuimos llamados a guardar la unidad de la paz, la unidad del cuerpo, la unidad en el espíritu, la unidad de un Señor, de una misma fe, de un bautismo, de un Dios y Padre de todos, un mismo evangelio. Pero hoy vivimos un sincretismo y vivimos una polarización religiosa. Cada quien parece ser que el evangelio de hoy se ha convertido como en una especie de partidos políticos. Cada quien defiende supuestamente la Constitución, se apega a la Constitución, pero cada quien hace lo que quiere, no se apega a la ley de Dios, no se apega, queridos hermanos, a lo ordenado por Dios, a la estructura de Dios, a las leyes de Dios, y cada quien ya parece la religión va pegada a la política. Cada quien vive como si fuera un partido político. Cada quien toma de aquí, toma de allá,
y forma su propia religión, sus propios criterios, hermanos, que se alejan cada día más de los propósitos. Más el Espíritu nos enseña, la bendita palabra nos enseña la importancia de la unidad del Espíritu. Por eso la salvación consiste en conocer la verdad. En eso consiste el Evangelio, en eso consiste la salvación, en conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Pero si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, rompemos con toda unidad, rompemos con toda armonía, rompemos con todo sentir, rompemos con todo propósito divino, congregacional, Cristo cuando venga no viene por uno, viene por su iglesia, una iglesia unida, una iglesia del mismo sentir, una iglesia con propósitos, una iglesia que caminaron juntos. Por eso el Evangelio, queridos hermanos, tiene que estar apegado a la unidad, porque ahí demostramos realmente si amamos a Dios y amamos al prójimo. Por eso cuando mi Señor Jesús ora por su iglesia, en el libro de Juan 17, dice, la gloria que me diste, acá dice en el 21, para que todos sean uno. Sean uno, para que todos sean uno, como no tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean uno. Por eso dice, hermano, que solícitos en guardar la unidad, en un mismo cuerpo, un mismo espíritu, en un mismo Señor. Por eso dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los ha llamado a ellos como también a mí los has amado a ellos como también me has amado. Que guarden la unidad, que se mantengan en un mismo Señor, en una misma paz, en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en una misma fe, en un mismo bautismo, un mismo Padre, una misma enseñanza. Hoy no se vive eso ni afuera, ni a nivel iglesias, ni a nivel cuerpo de Cristo. Ni aún en los propios hermanos en una iglesia se vive así. Son muy pocos que se mantienen juntos, los demás no quieren caminar juntos. No quieren permanecer en esa unidad. Por eso la salvación es conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. Nos hará libre de todo sincretismo, nos hará libre de toda polarización religiosa, nos hará libre de toda religión, de toda religiosidad. Nos hará libre, queridos hermanos, de todas falsas doctrinas, todos vientos de doctrinas. Porque esto tiene que ver con sincretismo religioso, tiene que ver con polarización religiosa. La polarización, vuelvo a repetir, es que cada quien busca a Dios a su manera, como si fueran grupos, como si fueran partidos. Por eso surgen mucho las divisiones, las rebeliones dentro de las iglesias, que se llevan a los hermanos, dividen a los hermanos, dividen la iglesia, porque hay mucha polarización. Cada quien está creando su propia iglesia. Se están levantando, están violentando. Yo digo que el hombre que se quiera ir, que quiera formar su iglesia, váyase solo, no se lleve a nadie. No involucre arrastrarse a otros, porque eso es diabólico. También nos enseña el sincretismo, queridos hermanos, es que forme sus propios criterios para formar su propia iglesia, su propia religión a manera personal también. Pero ya no hay el mismo Señor, un mismo bautismo. Ya no hay. Por eso el Señor dijo,
para que sean unos. La verdad, mira, por eso aquí en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Creo sí que la santidad provoca, la verdadera santidad provoca unidad. La verdadera santidad provoca unidad, provoca armonía, provoca permanencia. Por eso los israelitas, cuando estuvieron en el desierto, quebrantaron este mandamiento de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Tienes que caminar juntamente con tus hermanos, tienes que estar juntamente con tus hermanos, porque si no se violaría este principio de la unidad. Por eso cuando mi Señor Jesús oró por sus discípulos, Él oró para que sean uno, porque la gloria reflejada en la vida de los hombres es la unidad. Nadie va a conocer la verdad si cada quien se autodenomina poseedor de una verdad absoluta. Nadie va a conocer la verdad si cada quien en sus razonamientos, en sus lógicas, su filosofía piensan que tienen la verdad. Están equivocados. La unidad, o sea, la verdad aparece en la unidad. Donde hay unidad, donde vivimos apegados a Cristo, donde llevamos la unidad es vivir una vida pegada a Cristo. La unidad es una vida permanente en Cristo, sin separarnos. Y toda separación es división, no es unidad. Por eso este programa está dedicado a que el hombre reconozca que si se alejó, se apartó, se olvidó de Dios, vuelva a casa, que se reconcilie con el Señor. Y los que están dentro, queridos hermanos, no se dividan. Que hagan las cosas, que renuncien al pecado, que renuncien al desorden, que hagan las cosas bien, que se amen los unos con los otros. Porque la salvación, queridos hermanos, la salvación se pierde. Es que ninguno de los escogidos se va a perder ciertamente. Si el escogido se mantiene con ese propósito de santidad, con ese propósito se mantiene en la limpieza, porque la iglesia de Cristo, queridos hermanos, hay unos que se van a perder y hay otros que los van a mandar a la gran tribulación para que sean salvos. Lo hemos hablado mucho, pero van a ser salvos. Van a ser salvos por misericordia, porque no quisieron consagrar su vida, no quisieron dedicar su vida hacia el Señor. Dice que ellos prefirieron hoy agradar a los hombres. Ellos prefirieron hoy gozar de los deleites temporales del pecado de este tiempo, con la condición que aceptaban la gran tribulación. Hoy nosotros decidimos renunciar a todos los deleites, al mundo, a cambio de la salvación, a cambio de la consagración, a cambio de irnos con Cristo antes de la gran tribulación. Renunciamos a todos con tal de tener a Cristo. El hombre dice que ¿qué caso tiene que el hombre ganara el mundo y perdiera su alma? Por su 1 Corintios 10, versículo 1 dice: porque no quiero que, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y vea lo que dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primero dice: todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Luego dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla de la palabra todos. Aquí también dice: todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero habla de la palabra todos participaron, todos, o sea que no hubo ninguno que diga: Dios a mí me excluyó, Dios a mí no me llamaron a participar.
Dice todos en Moisés. Todo eso representa, queridos hermanos, una unidad. Los completos. Aquellos, queridos hermanos, de que toda. O sea, no estaban hablando de que Dios lo hizo por individual, sino lo hizo en grupo. En grupo. Por eso Dios no hace acepción de personas. Si Dios hubiera hecho acepción de personas, queridos hermanos, entonces hubiera hecho por unidad, pero lo hizo en todos. Todos. Lo que representa, queridos hermanos, que todos recibieron el mismo beneficio de espiritual. Pero acá dice que de ellos, muchos de ellos, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Porque rompieron con la unidad. Rompieron con el mismo sentir. Rompieron, queridos hermanos, metieron el sincretismo. Empezaron a meter sus ideas. No solamente metieron sus ideas, sino, queridos hermanos, sino que metieron mucha polarización. ¿Qué es la polarización? Hermanos, dividirse como si fueran partidos políticos. Se volvieron sectarios, cada quien por su lado. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Lo tremendo de no caminar en unidad, en el mismo propósito de la iglesia, en no caminar en una misma regla. Claro, así que tener mucho cuidado también, porque en veces el hombre tiene que definir cuál es la verdad. Por eso el hombre tiene que buscar la verdad. La salvación consiste en conocer la verdad. No está refugiado en cualquier iglesia. Mucha gente no está de acuerdo en las cosas que se predican, no en las cosas a veces de la vida del hombre. Pero nosotros debemos de estar más pendientes en lo que se predica, en la doctrina, hacia dónde los enfoca. La Escritura no dice que no mandemos a nosotros, no nos manda la Escritura a poner los ojos en la vida de los demás. Cuando usted ve en el libro de Hebreos 12, versículo 1 y 2, ahí nos vemos. Dice que en dos cosas. Dice poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos. Cuando hablemos nosotros, y otra cosa donde debemos de poner los ojos, como dice su bendita palabra, hermano, dice que en el versículo 3, mirá por amor que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Miremos nosotros, dice, si en verdad la Escritura también nos enseña que poner los ojos en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que nos enseña la palabra que tenemos que poner nosotros los ojos? Nosotros tenemos que poner los ojos en Jesucristo y en todo lo que venga del trono y todo lo que venga de arriba. Ahí nosotros tenemos que poner los ojos, pero nosotros en ninguna parte de la Escritura dice ponga los ojos en los hombres, ponga los ojos en los demás. No encuentro yo ninguna palabra de esa. Que estemos pendientes de la vida de los demás, porque la misma Escritura dice que el único que anda pendiente de la vida de los demás es el diablo. Porque el Señor se lo dijo al diablo cuando le dijo, o sea, Satanás cuando le dijo, porque tú miras como miran los hombres, a ti te importan más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. A ti no te interesan las cosas de Dios, a ti te interesan tus cosas propias, a ti te interesan las cosas del mundo, dando a entender que el hombre así mira como Satanás, mira como el diablo, solamente le importa su propia vida.
Porque acá decía, hermano, de que ellos que lo quisieron, cuando dice que todos tuvieron. Aquí habla de una misma unidad. Todo aquel que tenga una Biblia en su mano, todo aquel que haya recibido a Jesucristo como su Salvador, no puede estar dividido. No puede formar criterios propios de un evangelio de salvación. No puede, queridos hermanos, ¿cómo decirle? No puede permanecer dividido, lejos y apartados de Dios. Porque dice que estos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto si todos tenían una Biblia? Todos tenían un alimento espiritual. La Biblia es un alimento espiritual. Las palabras de Dios, hermanos, es una guía espiritual. Pero aquí tenían ellos Biblia. No tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos, la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Porque ahí están palabras de hombres, palabra del diablo, de Satanás. Aún los demonios también hablan. Aún los ángeles hablan. Ahí está la palabra del Padre, ahí está la palabra del Hijo, ahí está la palabra del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hicieron? Mucha gente idolatró la Biblia. La Biblia la idolatraron. La Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Por eso hay que discernirla, hay que leerla para entender quién habla. Si el Padre está hablando, si el Hijo está hablando, el Espíritu está hablando, si el hombre está hablando, la carne está hablando. ¿Por qué lo que hicieron ellos, hermanos? Porque la gente agarró. Es que la Biblia dice, y la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero el Espíritu habla. El Espíritu es el que tiene que interpretar las Escrituras. Nos debe de guiar a toda verdad. Por eso dice, santifícalo. ¿Hacia dónde nos debe de llevar la verdad? La verdad nos lleva a llevar a la santificación. Y la santificación que produce unidad. Usted no puede, por eso dice el Señor, cuando hace la semejanza del cerdo. El cerdo cuando lo bañan, lo limpia, dice, ¿hacia dónde corre? Corre otra vez hacia la inmundicia. No le des perlas a los cerdos. No solamente al cerdo no se le debe dar perla, ni tampoco se le debe de bañar, porque tiende rápidamente a correr a la inmundicia. Una cosa lavada no lo vas a poner en una cosa sucia, porque la acabas de lavar, lo acabas de limpiar. Lo limpio va en lo limpio, lo sucio va en lo sucio, según nos enseña la misma naturaleza humana. Creemos plenamente de que lo sucio va con lo sucio, lo limpio va con lo limpio. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En dónde? ¿Qué produce entonces la santidad? Produce unidad. Cuando alguien está haciendo las cosas bien, produce unidad, produce armonía. Y es cuando se produce un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Evangelio, un mismo Espíritu, un mismo sentir, porque todas las cosas se hacen en común, porque eso provoca la santidad, eso provoca la verdad. Eso provoca la verdad. ¿Cuántos apoyan a su pastor? ¿O a cuántos creen que no deben de tener pastores? Porque mucha gente mentirosa que se dice que son cristianos y que defienden la verdad y todo el mundo los sigue, ellos no están predicando evangelio. Ellos están buscando, destapando la vida de las demás personas. A ellos Dios se los va a demandar. Porque el verdadero evangelio no es hablar de las personas. El verdadero evangelio es hablar de Cristo. Mucha gente famosa que todo el mundo lo sigue, que piensa que por estar desenmascarando la vida de los demás, poniéndole hasta nombre, eso es el evangelio. No, eso no es el evangelio. Usted cuando lee en el libro de Apocalipsis dice que ellos cuando descubrían a los falsos apóstoles
Usted ve que el Señor le dijo, oye, pero yo tengo algo en contra tuya. Sí, está bien, pero yo tengo algo en contra tuya. Porque la gente se dedicó, esos gente que se dedican a los youtubers, a los influencers que se dedican, queridos hermanos, a desenmascarar, y sus publicaciones cristianas piensan que es desenmascarar, están equivocados. Es más, muchos de ellos ni tienen iglesias. Muchos de ellos ni reconocen pastorados. Solamente son, y piensan, sí, pues posiblemente sí, pero ellos también serán juzgados juntamente con aquellos que no hacen. Por eso en el libro de Juan nos enseña rápidamente, en Corintios nos enseña rápidamente, queridos hermanos, dice, en cambio el espiritual juzga las cosas de las cosas, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, él nadie lo juzga porque piensa que es espiritual. Terrible. Y a los que son espirituales, queridos hermanos, juzgan las cosas, pero espiritual es andar en la unidad. Espiritual es andar en el escudriño de la mente, en el corazón y en todo el cuerpo. Por eso dice que todos los que estuvieron bajo la nube, los que fueron bautizados en la nube y en el mar, todos los que comieron el mismo alimento espiritual, todos los que vivieron el mismo viviendo, todos se le había dado lo mismo porque tenían una Biblia. Unos tienen una Biblia y otros tienen la palabra de Dios. Entonces, este camino, queridos hermanos, fuera diferente, el evangelio fuera diferente, si todos, el que dice que lee las escrituras, el que dice que entiende las escrituras, se sometiera a una vida a entender la verdad, entonces entenderíamos la importancia de la unidad, la importancia, queridos hermanos, de ser unos, no solamente con Cristo, sino también con los hermanos. Una persona que dice que anda en la verdad, que conoce la verdad, conoce Biblia, conoce letra, pero no conoce la verdad, porque la verdad provoca santidad, y la santidad provoca la unidad, nos hace estar con aquellos que llevan el mismo sentir, con aquellos que están procurando la limpieza, con aquellos que están apartándose del pecado. No son perfectos, pero están luchando por cambiar. Por eso cuando la gente pone los ojos en la vida de los demás, se les encuentra fallo, les encuentra, queridos hermanos, errores, están mal y están acusando solamente porque los encuentran falla en la forma de hablar, la forma de comportarse, hermano, porque todavía están cambiando sin justificar que hay que cambiar. Queridos hermanos, ellos no tienen puestos los ojos en Jesucristo. Son falsos profetas como Baal. Por eso mucho falso profeta como no Baal, como Balaam. Porque hermano, porque este falso profeta se dedicaba a publicar la vida de los demás. Se dedicaba a publicar la vida de los demás. Cada quien va a ser juzgado. Ténganlo por seguro que Dios mira todo lo que hacen. Pero eso no es evangelio. Esa no es la verdad. Descubrir la vida de las demás y exponerla no es la verdad. En ninguna parte de las escrituras menciona que se haga eso. Y si tú ves a tu hermano cometer pecado, su pecado no es... Hermano, ellos van a ser juzgados porque se queden jueces. Es muy tener delicado, vuelvo a repetir, a esas personas, si no los ven sujetos, cambiando su vida. Hermano, ¿por qué predicamos? Porque nos damos cuenta de muchas cosas que tenemos en nosotros mismos. Pero la verdad no es ser cristiano. La verdad no es creer en Dios. La verdad no es creer en Jesucristo. La verdad es parecernos al Hijo de Dios. La verdad es parecernos a Cristo cada día. Esa es la verdad, porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso todo aquel que conoce a Dios, que es salvo, tiene que caminar como Cristo lo hizo. Tiene que permanecer en la verdad.
tiene que permanecer en la vida, porque en el libro de Juan 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Por eso ser cristiano no es la verdad. Creer en Dios y en Jesucristo no es la verdad. Haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, que ha hecho un acto de fe, no es la verdad. La verdad es parecernos al Hijo de Dios, caminar como Él anduvo, parecernos cada día más a Él, porque esto también lo dice en 2 Corintios 3, versículo 17, porque el Señor mismo es el Espíritu. Fíjese, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Por eso dice claramente, vuelvo a repetirle, la salvación consiste en la verdad. ¿Qué es la verdad? Parecernos cada día más a Él. Pero como hay mucho sincretismo, como hay mucho, queridos, polarización religiosa, donde cada quien formó un aspecto de un evangelio, de un cristianismo a su manera. Yo no puedo entender si este Dios, ya no andamos en el mismo Señor, ya no andamos en la misma fe, ya no andamos en el mismo bautismo, ya no andamos en el mismo Espíritu, porque a algunos en una congregación, a algunos los pone a ayunar, los pone a orar, los pone a buscar su palabra, y a otros les dice: no te congregue, aléjate, apártate vete para el mundo, no tengas. A algunos le dices: sírvale al Señor, y a otros le dicen: no le sirvan al Señor, deja tirado tu privilegio. A otros le dicen: comprométete más, y a otros le dicen: no te comprometas. A uno le dice: permanezcan unidos en cada culto, y a otros le dicen: no te congregues, solamente congrégate tales días. ¿Por qué pasó eso? Porque tienen una polarización, formaron su propio grupo, tienen sus propias ideas, tienen su propio sincretismo. Es que yo aprendí aquí, es que yo aprendí aquí, y es que yo aprendí aquí. Es que allá tienen la razón. Pues hermano, vete para allá, si allá tienen la razón, pero si no te mantienes tú en la unidad, es un sincretismo. Estás agarrando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Por eso mucha gente se ha estrellado, se ha porreado contra el evangelio, porque lo que han aprendido de aquí, lo que han aprendido de allá, hermano, ya no saben dónde van, no saben lo que buscan, no saben lo que quieren, y prefieren mejor alejarse, apartarse. ¿Por qué? Porque no quieren dejarse enseñar, están aferrados a su propia convicción. Por eso debe de buscar la verdad. Y la verdad, hermano, es que por eso dice que la santidad que produce unidad, lo limpio se pone en lo limpio, no en lo sucio. Por eso dice aquí que, hermano, que vean lo que dice, esto es interesante. Cuando ellos en el desierto se dividieron, ya no tenían el mismo sentir, entonces hubo una muerte espiritual. Empezaron a caer muertos espiritualmente porque el espíritu se apartó de ellos. Por eso la primera muerte es que se aparte el espíritu de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ya la verdad no estaba en ellos. Estaba la mentira. Estaba la mentira. La mentira es creerse. Mucha gente, hermano, en veces la mentira es mentir. ¿Qué es mentir? Mentir es conocer la verdad. Mentir es conocer la verdad y luego negarla. Mentir es conocer la verdad y no hablarla. Mentir es conocer la verdad y no ponerla por obra.
Mentir es conocer la verdad y no andar con ella. Mentir es conocer la verdad y no se evidencia en nuestra vida. Por eso Satanás conoció a Dios, conoció la palabra y se rebeló contra ella y cayó en la mentira. Por eso vive negándola. No la niega porque no la conoce, sino porque la conoce, la niega. Por eso le digo yo que la salvación consiste en la verdad. No formarse religiones propias. El que se forme una religión propia, eso, hermano, va a quedar postrado en el desierto. Se le van a quitar el bendito Espíritu de Dios. Porque la verdad es enviada donde hay unidad, donde el pueblo de Dios está unido. Porque Dios no hace excepción de personas. Por eso que dice que el que come viandas, que el que come carne no debe de menospreciar al que come verduras. Por eso la verdad, ya luego lo vamos a ampliar, esto que les estoy diciendo, que la verdad de un cristiano, hermano, es parecernos al Hijo de Dios. La verdad no es ser cristiano. La verdad no es creer en Dios. La verdad no es haber confesado, la verdad no es ir a una iglesia, esa no es la verdad, eso no es caminar en la verdad. Caminar es parecernos cada día más al Hijo de Dios. Esa es la verdad. Pero la verdad, hermano, ¿qué es mentir? Voy a repetir, mentir es conocer la verdad y no decirla, porque la niega. Por eso el Señor dijo, verás, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Porque, hermano, porque vemos que muchos de ellos no se agradó Dios y murieron en el desierto. ¿Por qué Dios no se agradó de ellos y murieron en el desierto? Porque dejaron de andar en unidad. Ahora, mucha gente, por decirlo así, muchas religiones ya no niegan la Trinidad, niegan el bautismo del Padre, no niegan el bautismo del Espíritu, solamente ahora hay que creer en Jesús. No tienen idea de lo que hacen. El diablo ha engañado a mucha gente, a muchas religiones. ¿Por qué? Porque fueron engañados por no amar la verdad. Por eso dice que Dios les envió un poder engañoso para que creyeran en la mentira, dice en Tesalonicenses 2. Pero hay quienes niegan a los verdaderos apóstoles. Tengan cuidado con esa gente famosa, porque precisamente los gigantes, cuando usted ve los gigantes en el Génesis 6, quienes echaron a perder al pueblo de Dios fueron los gigantes, fueron los apóstatas. La gente, cuando ve usted la palabra gigante o la palabra gigante significa apóstata. Dice que estos llegaron a ser hombres de renombre. Significa que llegaron a ser famosos, los que todo mundo conoce, los que todo mundo les hacen publicidad. ¿Qué provocaron? Provocaron apostasía. ¿Quiénes son los que están provocando apostasía en este último tiempo? Se llaman los gigantes, los famosos, los cristianos famosos, los apóstoles famosos, los evangelistas famosos, los profetas famosos, todo aquel que tenga mucha fama y no dirija al pueblo hacia la verdad. Porque hoy parece ser que Dios, queridos hermanos, ya lo vamos a predicar más adelante, hoy parece ser que lo falso tiene más relevancia que lo verdadero. Dios no pudo haber dejado abandonado a su pueblo ante tanta mentira, ante tanto engaño. Si existe el falso, existe el verdadero, porque no fue primero el falso, sino fue primero el verdadero. Así que antes que haya falsos, tiene que haber verdaderos. Dios no abandonará a su pueblo en medio de tanta mentira, de tanto engaño, abandonando y quitando la verdad en medio de ellos. No será así, por eso son apóstatas. Al decir que no hay apóstoles, que no hay los 5 ministerios, son apóstatas. Porque si existen falsos, existen verdaderos. Porque Dios no nos va a dejar, queridos hermanos, en manos
No nos va a dejar en manos de Satanás. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que los falsos apóstoles son aquellos que son obreros fraudulentos, falsos apóstoles que están al servicio de Satanás. Así que sí, si aquellos falsos famosos cristianos que dicen conocer la Biblia, que en realidad sí la conocen pero la niegan, queridos hermanos, Dios no nos va a dejar a su pueblo abandonado. Dios no va a dejar a su pueblo. Acuérdense que el faraón, si algo que hablaba el faraón, usted revise en el libro de Éxodo, si algo hablaba el faraón, es que el faraón mentía sobre los pastores. Si algo estaba odiaba a faraón, los filisteos, los egipcios, eran a los pastores que Dios había puesto. Qué terrible. Y ellos lo que enseñaban, ellos no le hagan caso a los pastores, no le hagan caso a los pastores, porque piensan que el que está, ellos saben más, no se congregan, no están bajo no son pastores. Revíselo bien, si usted no es un pastor, no le crea a usted, hermano, si no tiene una iglesia donde estén ellos predicando. ¿Por qué crees que no aparece en ninguna de sus prédicas? ¿Por qué no pasa en ninguna de sus prédicas, de sus cultos? Porque saben que los van a criticar, saben que ellos también se les van a levantar. ¿Por qué? Porque si llegan a predicar algo que no es verdad, también van a recibir críticas. Por eso uno debe de exponerse y darse, hablar conforme a la voluntad divina, porque la verdad no tiene margen de duda, la verdad no se discute, porque siempre va pegada a la moralidad, al comportamiento, a la conducta, a la forma de ser del ser humano, y esa es la verdad. Por eso la mentira es todo lo que se habla y no se puede comprobar, pero la verdad es todo lo que se habla y va pegada a su comportamiento, a sus obras. Por eso la fe sin obras es muerta. Pero vemos que muchos no se agradó Dios, hermanos, y murieron en el desierto. Murieron sin el desierto, sin agua, sin alimento. Dios les quitó el espíritu, les quitó la revelación de la palabra. Se les retiró de ellos por cuando no tuvieron en unidad. No tuvieron la misma fe, no tuvieron el mismo Señor, no tuvieron el mismo bautismo, no tuvieron la misma rebelión. Ahora cada quien tiene su propia religión. Aún dentro de la iglesia de Cristo, cada quien tiene su propia religión, cada quien tiene su misma manera de ver las cosas de Dios, aunque otros piensen, aunque sean pocos que piensen igual, que tengan una misma idea, que estén de acuerdo, otros no lo están. Ya no están en el mismo de acuerdo. A uno Dios les pide vigilia, les pide oración, les pide comunión, les pide congregarse. Se los dice a todos, pero a los que no tienen un mismo Señor, una misma religión, una misma fe en un mismo Señor, a ellos les dice otra cosa Dios. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron creando su propia religión. Hoy ya quiere decir que la misma religión es una forma de salvarse diferente. Una forma diferente, sin congregarse, sin servir a Dios, sin orar, sin vigilia, sin ayuno, sin presencia, sin servicio a Dios. Esa es otra forma. Sin una vida realmente activa en el Señor. Isaías 45, versículo 20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Dice que se levantaron. Jesús dijo algo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, camina como Él anduvo, permanece como Él permaneció en las cosas de Dios, pero que caminó como caminó mi Señor Jesús, se puso la cruz encima. Por acá dice que estos se pusieron la cruz de un ídolo, se pusieron encima el madero de su ídolo. ¿Cuántos quisieron cargar la cruz de Jesús? Ninguno. Solo a uno que lo obligaron a que se cargara la cruz, pero ninguno de ellos cargó la cruz.
Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. ¿Por qué ninguno de los apóstoles se pusieron la cruz? ¿Por qué nadie se puso la cruz? ¿Por qué ninguno de los discípulos de los apóstoles murieron en la cruz? No murieron ni tampoco la cargaron. Tenían miedo. Tenían miedo. Tenían miedo. Pero acá dice que los idólatras, la gente que usa una religión, dice que sí se pone la cruz de su ídolo. Pusieron en su vida la cruz de su ídolo. No pusieron la cruz de Jesús, sino sí se pusieron la cruz de su ídolo. A un ídolo que dice que le ruegan y no salva. Esa cruz sí la pueden llevar. Ese cristianismo sí lo pueden llevar. Un cristianismo sin conocimiento, un cristianismo sin unidad, un cristianismo sin armonía, un cristianismo sin el mismo sentir, un cristianismo sin oración, un cristianismo sin congregarse, un cristianismo que no les exija servicio, que no les exija una vida consagrada al Señor. Es así. ¿Saben por qué? Porque no conocen la verdad. Por eso dice que Dios les quitó, los murieron en el desierto. No dice que los mató, dice que murieron en el desierto porque les quitó el agua y les quitó el alimento, les quitó el Espíritu de Dios, les quitó la bendita palabra, les quitó la verdad. Por eso en la salvación consiste en conocer la verdad. Porque a uno les pide sí, no es que Dios está haciendo acepción de personas, sino que a uno se pusieron la cruz, se pusieron el madero de su ídolo, no quisieron cargar la cruz de Cristo. Por eso dice en Isaías 49, versículo 9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de lo que los ídolos no ven ni entienden. Tú lo sabes bien. ¿Qué provecho va a sacar una persona que no se congrega? ¿Qué provecho va a sacar una persona si no ora? ¿Qué provecho va a una persona si no ayuna? ¿Qué provecho va a sacar una persona si no pone por obra su palabra? ¿Qué provecho va a sacar una persona que no le sirve a Dios? ¿Qué provecho va a sacar una persona si de vez en cuando se congrega? ¿Qué provecho le va a sacar una persona a Dios si no obedece a su bendita y preciosa palabra? Si no anda en el Espíritu de Dios, si no anda como el anduvo. ¿Qué le va? Pero dice, ellos mismos entienden que lo que están haciendo de nada les va a servir. ¿Quién formó un Dios y quién fundió una imagen que para nada le es de provecho? Nada le es de provecho. Nada. ¿Qué provecho van a sacar sin congregarse? ¿Qué provecho van a sacar si dejan todo tirado? ¿Qué provecho van a sacar si ya no buscan a Dios? ¿Qué provecho van a sacar si de vez en cuando se congregan o ya dejaron de congregarse o dejaron de servir, dejaron de estar en la misma unidad? Por eso Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Qué significa? ¿Dónde estaban los demás? ¿Tú crees que Dios no pregunta y dirá, oye, si en esta iglesia hay 100 personas y nada más veo a 10 orando, ¿dónde están los demás? ¿Se acuerda que eso pasó con los leprosos? Y lo digo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Por qué uno regresó a darle gracias a Dios y los otros no? ¿Dónde están los otros? Porque ya no andaban en la verdad, andaban en la mentira. La mentira es la religión. La verdad es la unidad. Se pusieron, ¿qué dice? Sí cargaron ese madero de los ídolos, ellos lo cargaron. No encuentro yo ningún discípulo que diga, a ver, Jesús, voy a ayudarte. Ninguno de ellos. Dice que desde lejos miraban.
He aquí todos son los suyos serán avergonzados, porque los artífices son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán y asombrarán y serán avergonzados a uno. El herrero toma la tenaza, trabaja en las aguas de la forma de los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra, no tiene al Espíritu de Dios en su vida. Se desmaya como aquellos que murieron en el desierto, murieron porque se desmayaron, se desplomaron. ¿Por qué razón? Porque les había Dios quitado el agua, les había quitado el alimento, la verdad de Dios. Les quitó el Espíritu. El carpintero tiene la regla, lo señala con almarre, lo labra con cepillo de la fea figura del compás, lo hace de forma de varón, de semejanza de hombre hermoso para tenerlo en carza. Corta cedros y toma cipres y encima lo crecen como los árboles del bosque. Planta pino que se críe en la lluvia. Cree. ¿De qué dice? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve si también dice de qué le sirve al hombre que quemar y toma de ellos para calentarse? Enciende también al horno y cuece panes, hace además un Dios y lo adora, y fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Mucha gente dice, pues yo tengo la Biblia en mi casa, yo leo la Biblia en tu casa, yo tengo Biblia. ¿Sabía usted que eso se les convirtió a mucha gente, se les convirtió en un ídolo? Se les convirtió en un ídolo. Y le dicen en el 17, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Líbrame. Ora, porque dice que se calienta con el fuego. Ora, lee, y le dice, pero tú eres mi Dios. Y está en diminutivo, tú eres mi Dios, tú eres mi ídolo. Dice que es incapaz, es una insensatez, dice en esta versión, dice que es insensatez para con Dios que el hombre crea su propio ídolo, crea su forma, su propia religión. Ídolo es religión, o de su propia forma de seguir a Cristo. Cuando hay un pueblo que lo hace juntos, que lo hace en unidad, que lo hace en armonía. Hay un pueblo que lo está haciendo todo juntos, aunque ellas sean 2 o 3. Hay un pueblo que está luchando, pero hay un pueblo que está separado. Ellos están cargando la cruz de su ídolo, mientras otros están cargando la cruz de Cristo. Los que andan en la verdad. En Cristo todo está a base de la unidad, no de cada quien que haga las cosas a su manera, porque mucha gente formará hoy su propia religión, su propio ídolo. Pues hay quienes idolatran a la Biblia, la han convertido en un ídolo, porque piensan que por tener una Biblia, por leerla, no los va a salvar, por orar no los va a salvar. No los va a salvar, queridos hermanos, si no entienden la importancia de estar juntos, en armonía, en de congregarse. Ella misma señala el pecado, ella misma señala la unidad, señala la obediencia, como lo hacen los demás hermanos en Cristo, que se están esforzando con la valentía y están peleando y están defendiendo su fe por medio de las Escrituras. Por eso la gente parece partido político, hoy se ha convertido en las iglesias. Los propios cristianos se han convertido en políticos, tienen su propio grupo, su propia forma de ser, es un ídolo. Dice que no tienen conocimiento, prefieren no tener conocimiento de la verdad, prefieren tener letra. Por eso dice Jeremías, todo hombre es torpe para comprender, se avergüenza del ídolo todo platero, porque sus estatuas son una mentira y no hay espíritu en ellas. Vanidad son, cosa ridícula, el tiempo de su visita perecerá. Otra versión dice, la Jerusalén del día dice, realmente es sorprendente la estupidez de la gente que no tiene conocimiento de Dios. Quienes se inclinan ante sus propios ídolos fabricados están entregados a algo vergonzoso,
pues lo hacen con falsificaciones. Dioses sin vida ni poder, nada vale, son necedad, serán aplastados junto con sus fabricantes. La versión Torres Amat: necio se hizo todo hombre con su ciencia de los ídolos. La misma estatua del ídolo es la confusión de todo artífice, pues no es más que falsedad todo lo que ha formado. Un cuerpo sin alma, cuyas ilusorias son obras dignas de risa, todas ellas perecen en el tiempo de la visita. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando usted leo de Hechos 2, versículo 42 al 47, todos perseveraban en la doctrina, todos tenían comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Esta es la verdad. Por eso la salvación consiste en conocer la verdad. Libre, ¿de qué nos va a hacer libre? De la mentira de todo ídolo, de toda religiosidad, de toda forma de búsqueda que no se apega a la unidad, que no se apega a la misma actitud que tienen los demás que están buscando a Dios. No son fanáticos, es una orden de Dios. El orar, el ayunar, el hacer las cosas en mutuo acuerdo juntamente con la iglesia, el congregarnos, el alabar a Dios, adorar a Dios, es un mandato de Dios, no es religión. Religión es no hacerlo. Religión es creer en la mentira. Tú forma tu propia, mientras a unos Dios le dice vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Señor, otros dicen no tengo por qué hacerlo, porque mi Dios, este Dios que yo tengo, no me exige eso. Me exige que yo tenga una Biblia, que yo lea en mi casa, que yo ore en mi casa, porque ellos son cosa aparte. Cuando aprendemos la verdad, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión de los otros, juntos, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y cada día, añadía, dice, cada día la iglesia los que debían ser salvos. Qué terrible, hermano, que la gente profese conocer a Dios, profese tener la verdad, pero en realidad lo que tienen es una religión. En realidad lo que portan en ellos sobre encima es el madero de su ídolo, no el madero de Cristo. No el madero de Cristo. Cargaban en ellos la mentira, incapaz de permanecer unánimes juntos cada día en el templo. Con eso, incapaz de estar siempre en las doctrinas, en los discipulados, incapaz de tener armonía y unidad entre ellos, incapaz de hacer las cosas juntos, incapaz de servir las cosas juntos, incapaz de orar todo el tiempo juntos, incapaz, queridos hermanos, de caminar evangelizando juntos, incapaz de comer juntos, incapaz. No tengo tiempo, ya me voy, todos se dispersan a comer, que se queden los pobres, los que no me gusta esa comida, no me gusta esto, hermano, no me gusta, mejor me voy, vámonos. Tienen su propio ídolo. Tienen su propio ídolo. Por eso quedaron postrados en el desierto, porque les quitó Dios la verdad y les quitó el espíritu. La salvación consiste en conocer la verdad, hermano. No lo hagas a tu manera. Si tienes una Biblia en tu mano o en tu casa, no lo hagas un ídolo.
porque ese es el ídolo de la mentira. Busca la palabra de Dios que te diga, donde hayan 2 o 3, allí está en medio Él, en medio de ellos. ¿Estás buscando a Cristo? ¿Dónde crees que va a estar? Donde hayan 2 o 3. No dejé de congregados como algunos tienen por costumbre. Eso está en la mentira. Carga una religión a su manera. ¿No te gusta andar en armonía los hermanos? Siempre estás señalando la vida de los demás, estás en una mentira. Pero bueno, la mentira forma religiones, la verdad forma una congregación, donde todos tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Que Dios te bendiga. Renuncia al pecado y venga a los pies de Cristo. Búscate una congregación donde las cosas la hagan con amor a Dios por mandato de Dios, que perseveren en la doctrina, porque ese es el Evangelio. La cruz o el madero del ídolo es una religión personal. Pero el madero de Cristo es un evangelio grupal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé la sabiduría. Y si hoy viernes, por cierto, hoy viernes, les esperamos hoy viernes aquí a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos. No deje de congregarse. Visítenos, queridos hermanos. Si en realidad permaneces en Él, crees que ser del Señor, no dejes de congregarte. Visítenos, traiga un invitado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde donde quiera que esté, congréguese. Porque esa es la verdad. Conoce la verdad. Si conoces la verdad, podrás entender que pudieras andar en la mentira. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la salvación consiste en conocer la verdad y no cargar mentira. Dios te bendiga y gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Si Dios nos permite, estaremos mañana y hoy, hermano, en punto de las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.